En la psiquiatría moderna, los fármacos psicotrópicos se han convertido en las armas de elección. Pero ¿son tan seguras como se nos ha llevado a creer? Cuerpos de regulación internacionales, como la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, requieren que todos los fármacos sean seguros y eficaces antes de que puedan comercializarse. Para lograrlo, las empresas farmacéuticas tienen que conducir ensayos clínicos minuciosos y exhaustivos que demuestren la seguridad y eficacia de sus fármacos antes de su comercialización. Al menos, eso se supone que tiene que pasar. Pero bajo la apariencia de relaciones públicas, las afirmaciones de los psiquiatras y empresas farmacéuticas sobre la seguridad del fármaco psicotrópico están muy lejos de la verdad. Y hay muchas razones para ello. Para comenzar, los análisis de seguridad los hacen principalmente las empresas farmacéuticas, no agencias gubernamentales ni laboratorios independientes, creando un obvio conflicto de interés. They pay for it, they bring in the researchers, they have every opportunity to skew the research, to manipulate it, to produce exactly what they want it to produce. El primer paso al presentar una solicitud para un fármaco psicotrópico es encontrar un trastorno en el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Psiquiatría y adjuntarlo al fármaco. Entonces se inician los ensayos clínicos, primero en animales, luego en humanos. Si el fármaco pasa las pruebas en humanos, los ensayos clínicos siguen entonces 4 fases. En la primera fase, se pone a prueba en un número reducido de voluntarios, usualmente jóvenes saludables, para determinar si el fármaco no es excesivamente tóxico y qué efectos secundarios porta. And the studies that are done have young men or women that have very little body fat and are healthy in their 20s. They don't test these drugs on elderly people that have a huge amount of body fat or different proportion of body fat, and they hold the reaction of their drugs is totally different, but they don't ever consider that. En la segunda fase, los investigadores psiquiátricos determinan si el fármaco crea los efectos buscados en el cuerpo humano y cuán grande puede ser la dosis que se puede dar antes de que se presente toxicidad. Como en la primera fase, los sujetos para el test son principalmente voluntarios jóvenes saludables. So just the people that I already know are going to perform well on my drug are going to be entered in this trial. Well, how well do you think your drug's going to come out? La tercera fase compara el fármaco psicotrópico contra un placebo o una pastilla de azúcar. Aunque las pruebas de la tercera fase son mayores y más amplias que las fases 1 o 2, normalmente implica solo unos 1000 pacientes y dura simplemente de 4 a 8 semanas, sin duda no el tiempo suficiente para determinar ningún efecto secundario a largo plazo. Hoy en día, la investigación clínica es una industria multinacional motivada por el lucro, donde las empresas farmacéuticas e investigadores psiquiátricos están implicados en cada detalle, desde el diseño del estudio hasta el análisis de los datos y la publicación del estudio. Pero al hacer sus ensayos, los psiquiatras encaran un problema que el resto del campo médico no tiene. No tienen análisis científicos de laboratorio para medir la mejora objetivamente. On a clinical trial for, say, a drug for cancer or for high cholesterol, it's easy to see if something is working because you can look at the study result. The cholesterol level is dropped, or the cancer is shrunk, or the cancer cells are going away, or there are less of them. You can physically see the answer. With mental health issues, you don't have that luxury. Es esta carencia de ciencia lo que les permite a los investigadores de fármacos psiquiátricos distorsionar los ensayos sobre fármacos a favor de la empresa farmacéutica. One of the ones I think that is most important is the placebo washout. And what that is basically that they give people placebo pill, the sugar pill, and then anybody who says that they feel better, they get rid of them. And so in which case, they already skew the sample of people being included into the study. That's going to stack the cards against the placebo, and it's going to show an artificial greater effect for the drug. The data shows that the people that got placebo did better. And you know what the researchers said? Oh, that's the placebo effect. Well, we want to get those people out of the study. Otro truco del oficio involucra darles a los sujetos antes del ensayo los fármacos que se ponen a prueba y después ponerlos en retirada. Luego, después de empezar el ensayo, se les da otra vez el fármaco que se está poniendo a prueba. Y o bien salen de la retirada y dan mejores resultados, o si siguen con el placebo, seguirán sintiéndose peor.
El psiquiatra Richard Borison, por ejemplo, les quitó el Haldol a esquizofrénicos para generar una psicosis activa. Luego les volvió a dar Haldol durante el ensayo. A pesar de esto, su estudio se sigue citando en los folletos psiquiátricos. Another way that they can manipulate the data is unweighted distributions. I have 3 studies that I look at. One study has 1,000 people in it, and another one has 10 people in it, and another one has 15 people in it. The 1,000-person study showed that the drug was no benefit at all. But the 2 other studies that only had 10 and 15 people in it showed the drugs were incredibly superior. So what do they say? They say 2 out of 3 studies showed greater benefit to the drug group. Quizá la forma más habitual de alterar el resultado de los ensayos clínicos es simplemente no contar a los individuos que lo dejan debido a los efectos secundarios. De hecho, en ensayos clínicos para el antipsicótico Zyprexa, 2/3 de los 2.500 participantes tenían tantos efectos secundarios que lo dejaron. De los 800 restantes, el 22% informó de reacciones adversas graves al fármaco. Y durante los ensayos para probar el Prozac, de los 11.000 pacientes a los que se puso a prueba, solo 286, menos del 3%, habían terminado de hecho los breves ensayos, estos de 4 o hasta de 6 semanas. En otra práctica común, los efectos secundarios adversos se encubren dando fármacos adicionales que no son parte del estudio. Y se ha sabido que algunos de los que hacen las investigaciones simplemente falsifican los estudios. Un ejemplo que viene al caso, el psiquiatra Farouk Abusahab, expresidente del Comité de Ética de la Sociedad de Psiquiatría de Minnesota, cuya paciente, que reclutó para uno de sus ensayos clínicos, informó tener pensamientos suicidas agudos. En sus documentos de investigación, él, sin embargo, no anotó ningún efecto adverso. 2 días después, ella saltó de un puente de Minneapolis para morir. Una forma final de alterar los datos de las pruebas es ocultar las reacciones indeseadas a los fármacos usando términos menos aterradores. Este truco se usó en el famoso estudio 329 del Paxil, donde efectos secundarios, como casos agresivos de pensamientos y actos homicidas, se categorizaron bajo la palabra hostilidad, mientras que bajo el nebuloso término de labilidad emocional, se archivaron los pensamientos y acciones suicidas. En muchos casos, los ensayos clínicos están establecidos para no identificar violencia ni suicidio en lo más mínimo. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. El diseño de ensayos parciales para evitar hallazgos negativos, la interpretación de datos en bruto a favor de tu fármaco y darle la vuelta a todo el estudio para acentuar lo positivo son solo algunas de las muchas formas de hacer que el ensayo sea parcial. Es esta tormenta perfecta de deshonestidad intelectual lo que ha llevado a un experto en fármacos a concluir que se puede demostrar que la mayoría de los hallazgos de investigación son falsos. Las empresas de fármacos son las dueñas de esos estudios, y cuando creen que tienen suficientes pruebas para convencer a quienes los regulan de que su fármaco es seguro y eficaz, les presentan sus ensayos clínicos de la tercera fase para su aprobación. La FDA solo requiere 2 ensayos clínicos, así que las empresas de fármacos pueden conducir tantos estudios como haga falta para encontrar los 2 que tengan la mejor oportunidad de aprobación de la FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want, and then submit just those couple to the FDA. Como director de la División de Productos Médicos Neurofarmacológicos de la FDA, el psiquiatra Paul Levere se quejaba de que el patrocinador podría simplemente hacer estudios hasta que las ranas criasen pelo, hasta lograr que un par de esos estudios casualmente fueran significativos estadísticamente, sacarlos y decir que se ajustaban a los criterios. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be,
and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Este punto lo hizo obvio en el 2008 el psicólogo Irving Kirsch y sus colegas, quienes obtuvieron cada ensayo clínico que se presentara alguna vez, publicado o no, de la FDA de Estados Unidos de 4 antidepresivos de la nueva generación. Los resultados fueron tanto alarmantes como ilustrativos. En las palabras de Kirsch, las medicaciones antidepresivas han mostrado solo beneficios modestos en relación con el tratamiento de placebos, y cuando se incluyen datos de ensayos no publicados, el beneficio cae por debajo del criterio para una importancia clínica. Además de esto, se han descubierto cantidades de efectos secundarios asociados con cada uno de estos antidepresivos, incluyendo homicidio, suicidio y asesinato en masa. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Pero los psiquiatras desestimaron el estudio de Kirsch, porque los fármacos psicotrópicos son un negocio redondo y los ensayos clínicos son una gran parte de ese negocio. Tomemos por ejemplo a Martin Keller, expresidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Brown, autor principal del estudio así llamado Paxil 329. Este ensayo clínico, que puso a prueba a cientos de niños con el antidepresivo Paxil, encontró que el fármaco era, en forma general, bien tolerado y eficaz, lo que en términos científicos es un elogio efusivo. Y la lista de coautores del estudio tiene 22 de los más destacados líderes de opinión clave en la psiquiatría. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Con la aprobación de la FDA, Paxil se convirtió en un éxito de ventas en el mercado infantil y adolescente, con ventas de $55 millones en el 2002. No fue hasta que la oficina del fiscal general del estado de Nueva York presentó una demanda en el 2004 que la verdad salió a la luz. Los datos en bruto mostraban que Paxil no solo no era más eficaz que el placebo, sino que los pacientes jóvenes tomando Paxil tenían 6 veces más tendencia a los pensamientos suicidas. De hecho, estos datos revelaron también que 11 de 93 niños en el estudio desarrollaron efectos secundarios graves, por lo que hubo que hospitalizar a 7. Pero conforme al propio administrador de Keller, a muchos de esos niños o se les descartaba del estudio o se les codificaba como no de acuerdo al estándar para evitar tener que contarlos. Aunque no admitió su culpabilidad, la empresa farmacéutica llegó a un acuerdo extrajudicial de $2.500.000, menos de lo que Paxil hacía cada 7 horas. Siguiendo a esto, cientos de demandas judiciales. Pero cuando los abogados hicieron declarar al Dr. Keller, principal autor del estudio 329 de Paxil, este no admitiría demasiado. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK? Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. ¿Cómo podía haber sabido tan poco sobre un estudio de un fármaco en el que él era el autor principal y que él mismo usó para promocionar Paxil para los niños en destacados diarios médicos y en congresos? The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. There again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that
Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent. Durante los 2 últimos años de su estudio del Paxil, Keller se embolsó personalmente $1 millón en dinero de la empresa farmacéutica, nada de lo que revelara en la investigación que publicara. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe, and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it, they wonder, well, is this causing a biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Con este nivel de corrupción dominando el campo de las pruebas de fármacos psicotrópicos, nos queda la pregunta: ¿dónde están esos a quienes se les confía nuestra protección?